Márcico enciende el aire con toda la información. Un buen comienzo en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Pero muy buenos días, bienvenidos a una nueva mañana en la M530. El tiempo que nos toca, con llovizna, 9 grados 9. Caen algunas aguas mínimas, lloviznas, casi imperceptibles, pero con bastante humedad en el área metropolitana de Buenos Aires, y el clima va a estar así gran parte del día, al menos hasta la tardecita. Bueno, el tiempo que nos toca, aparte del clima nublado, del sol que de a poquito por ahí empieza a aparecer en el horizonte. Bueno, es tiempo también de mucho debate, de escuchar también algunas barbaridades. De todo eso estaremos hablando en minutos. Pero lo que sí es seguro es que está muy movilizado el escenario político y económico y social, sobre todo, porque bueno, la realidad es que al margen de los resultados, lo concreto no se resuelve. Mirá, va a estar así, la máxima para hoy va a rondar los 17, 18 grados, con muchas nubes a lo largo del día, al menos en el área metropolitana de Buenos Aires va a ser así. Ahora recorremos también un poco el país. Mañana jueves, sin lluvias ya ni lloviznas, pero nublado también, y recién empieza a despejar y a levantar un poquito la temperatura a partir del viernes, donde las máximas van a llegar a los 22, 23 grados, pero hoy y mañana máximas de 18 y arrancando frío a la mañana como ahora, con 9 grados 9. 11 3200 0530, esa es la línea de oyentes, los leemos, los escuchamos y mandan audios breves, los ponemos al aire. Atentos que en un rato tenemos sorteo también para anunciar de un libro muy interesante de un autor italiano, el mismo que escribió Los Ingenieros del Caos. Estaremos sorteando ahí de la Aleph un libro que, bueno, es una vez que hicieron el caos, ¿cómo sigue ahora? Entonces capaz nos sirve como para olfatear algo entre lo que estamos viendo y lo que puede pasar para adelante. ¿Cómo estás, Gustavo Cirelli? Buenos días. Muy bien, muy bien. ¿Estás leyendo alguna cosa que vaya en ese sentido, en esa línea? Primero quiero denunciar al tiempo. Al tiempo, al clima, sí. al clima, no al tiempo, al clima. Nos robaron la primavera, Cirelli. Ay, es poético lo suyo. Nos robaron la Sí, primavera. sí, yo siento que estoy viviendo en Oslo.
Bueno, pero sin la estabilidad económica de Oslo, sí. Claro. Sí, es verdad. Sí. No, sí, justo lo que pasa es que empecé hace unas semanas y lo fui dejando y me faltan unas páginas para terminar el primero del conocido que es El Mago del Kremlin. El Mago del Kremlin, claro. Gran libro, que se está haciendo la película ahora y demás, pero gran libro. Y de estos leí algunas cosas, pero voy a seguir porque me interesa, me gusta cómo escribe el autor y El Mago del Kremlin. Libro de cabecera de Santiago Caputo, El Mago del Kremlin, ¿no? El todavía asesor presidencial. Eso dicen, sí. Pero Milei no es Milei no es Putin, digamos. Claro, exactamente. Como para poner las cosas en su lugar. Hay una diferencia. Buenos Aires no es Oslo, Sí. eso ya me di cuenta. Y Argentina no es Rusia, por más que hoy tenga algún condimento estaba pensando en alguna ciudad donde pueda estar el clima como hoy. Pasa que ninguna tiene tanta humedad, es un frío más seco el ruso, ¿viste? No conozco, la verdad no tuve el gusto. Yo tampoco, pero solamente la parte climática, ¿viste? Que a mí me apasiona ver cómo están los climas en el mundo. Veo, sí. Sí, Bueno, un día, que sigue cargado con los rebotes de la elección del domingo, todo medio abierto en algún sentido ahí, esas décimas. Venía pensando para acá, la estrategia de tener todo de Violeta inmediatamente en el impacto, en la presentación del impacto que tuvo el domingo, digamos, el triunfo nacional. Y después ayer Coqui Capitanich, que había hablado con nosotros el domingo, ayer volvió a hablar después del triunfo, de las elecciones del domingo con Caballero, y fue muy interesante el análisis que hizo, dándole un resultado no tan malo, si se quiere, al peronismo a nivel nacional. Lo que sucede es que el gobierno inmediatamente pintó de violeta el mapa y ahora la imagen que quedó es esa, cómo se revierte, si son esas décimas las que pónganse que empata o gana Tayana ahora en la provincia de Buenos Aires, cosa que... Sí, ya está, la etapa estuvo construida de una manera... 46.000 votos creo que eran la diferencia, 46.000 votos. Sí, menos del 0.5, bueno... Y volviendo a insistir, esto, ayer Galmarini estaba bien, el tuit, me quedé pensando en eso también, el de Sebastián Galmarini. Que repasamos ahora, lo leemos de vuelta. El exitismo, el gobierno cayó 15 puntos de 23 a hoy a nivel nacional. Tal cual. Digo, 15 puntos, ¿no? Sí. Y el dólar le volvió a subir otra vez 150 mangos. Y ayer el dólar volvió a subir. Hay que ver cuánto dura ese efecto victorioso. Es que es el efecto, ¿sabes qué? El otro día entendí, mira. Y, perdón, Nico, perdóname. Y de verdad, viéndolo ya cada vez con más frialdad, la demostración de poderío brutal de Trump sobre Milei y sobre la Argentina en términos de si no gana Milei, bueno, me voy. Ahí quería ir, Gus, porque hay algo que está pasando. Ahora un rato, por supuesto, también vamos a hablar de todo lo que dejó Brasil en el día de ayer. Por eso, digo, arranqué por acá, hay varios ejes. Pero son varios ejes porque tiene que ver eso. Vamos a hablar también después de Patricia Bullrich exponiendo en el Congreso de la Nación, en la Comisión del Presupuesto, una agenda muy, muy en línea con esto que estamos mencionando, con lo que vimos en Río de Janeiro también. Entonces guarda, porque estamos transitando horas de dos debates. Uno de los debates es, no se pongan tan conspiranoides, no se pongan con un pensamiento tan de izquierda, tan comunista, de que Estados Unidos en realidad ahora quiere, como en décadas anteriores, volver a tener hegemonía sobre Latinoamérica, como fue con el Plan Cóndor, dejen de fantasear, etcétera, etcétera. Ese es uno de los ejes, ¿no? Y lo pongo sobre la mesa porque es lo que vengo escuchando. Y el otro de los ejes es, esto es todo culpa de Cristina Fernández de Kirchner. Ayer escuché como nunca, también, incluso en algunos canales de streaming que venían jugando, que parecían los primeros militantes peronistas hasta hace 48, 72 horas, empezar a llevar a unos invitados, e incluso invitados que también incluso a veces los tenemos acá diciendo una cosa y en otros medios diciendo otras, hablando de el kirchnerismo ya fue, en el 2015. Muchachos, lo dijeron entre el 2015 y el 2019 y Cristina fue vicepresidenta de la Nación a partir del 2019. Guarda, porque no hay que comerse ninguna curva, ni hay que pensar que el kirchnerismo va a salvar el mundo y tampoco hay que pensar que el partido está terminado y que ahora hay que hacer las apuestas
Yo más que nada digo, para ponerle un poco de prudencia, porque después la historia es muy dinámica, va con mucha velocidad. Acordémonos lo que pasó hace no tanto con Lula da Silva, eso expresa también algunos reflejos que tiene la región en distintos momentos. Digo, con esto no quiero decir nada, ni cerrar ningún debate, ni decir yo tengo la posta, como si estoy escuchando que está pasando en algunos lugares. Pero abramos un poco el juego y sobre todo hagámonos buenas preguntas más que afirmaciones contundentes, porque si no, si afirmamos demasiado sobre lo que no sabemos cómo va a ser, bueno, ya empieza a tener carácter de delirio eso. Y ya para delirio, viste, tenemos la actual gestión, ¿no? Sí, ayer lo dijimos claramente, hay gente más preocupada por el balcón de San José 1111 que por Donald Trump y sus decisiones, digamos, o Toto Caputo. Entre ellos el secretario general de la CGT, Daer, que ayer salió a criticar a Cristina porque salió al balcón a bailar. Sí. En la misma nota de Infobae. La semana que viene, el 5 de noviembre, hay elecciones. Sí. La CGT, digo. Sí, y hay una reforma laboral en marcha y no veo la reacción, no lo veo tan enojado con Cristina, como con 1111. Porque dice, estábamos en La Plata y me enteré, nos comentaron que Cristina estaba bailando en ese momento en el balcón. En la misma nota de Infobae se ve el videíto y uno dice, bueno, Cristina bailando y se le imagina o la recuerda como bailando en la Plaza de Mayo. No, está alengando a la gente y la está saludando. Digo, ¿te puede gustar o no? Digo, pero no pasa por ahí. Está presa, proscripta Cristina. Salí a denunciar eso, Daer. Digo, si sos peronista salí a denunciar eso y después sí, si querés sentarte y discutir internamente algunas cuestiones, no me parece mal que haya debate interno. El tema es el mientras tanto, qué pasa con los laburantes, qué pasa con los jubilados. Bueno, de eso ¿Qué también pasa con los flexibilizados? Vamos a hablar porque ayer también se conocieron algunos detalles más de la reforma laboral y después también ayer se puso a laburar la Corte Suprema de Justicia, que empezó a resolver causas de manera adversa para dirigentes del peronismo, entre ellos Guillermo Moreno, sí. Y se puso a absolver a algunos dirigentes del macrismo, entre ellos Mauricio Macri salió y con frita. Caputo. Ayer salió, tenía menú completo, sí. Lo de Mauricio Macri, la absolución, despegándolo totalmente de la causa, es ni más ni menos que por las escuchas ilegales de los familiares de Lara San Juan. Es un dato que no es menor, y en estos días vamos a hablar con algún familiar de Lara San Juan a ver qué están pensando, ¿no?, sobre esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. Pero empecemos a escuchar algunos audios también de esta mañana y de las últimas horas, porque decíamos que Patricia Bullrich fue a exponer, obviamente, sobre seguridad a la Comisión de Presupuesto, fue con una agenda bien a lo Bullrich. Arrancó diciéndole al diputado Castillo del FIT que no la tome por boluda, que ella no estaba yendo a una interpelación, sino a exponer en una comisión por un presupuesto 2026. Y después lo que hizo básicamente con algunas mentiras, según incluso el diputado nacional y ex titular de la PCA, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Glinsky, despegarse de Machado, ¿no? Eso fue un poco también la intención de la visita de Bullrich ayer en la Comisión de Presupuesto, pero escuchemos lo que decía sobre puntualmente los alquileres. Se metió a hablar de los alquileres en el audio 13. También abrió el juego, claro, los alquileres de las fuerzas, ¿no? Y en general y de las fuerzas, y también abrió el juego con esto, porque Bullrich está empezando a construir el perfil de quien va a tener quizá la voz oficialista en el Senado de la Nación a partir del 10 de diciembre, ante el bloqueo que tiene por estas horas la vicepresidenta de la Nación, titular del Senado, Victoria Villarroel, de Guatemala, Guatepeor. Escuché lo que decía Bullrich ayer. Le voy a dar, por ejemplo, un pueblo, el Chaltén. En el Chaltén conseguir una vivienda es imposible. Y las personas los miembros de las fuerzas de seguridad que están, porque es una zona muy importante para cuidar, tienen que alquilar algunas veces viviendas por Airbnb. Es un problemón. En Bariloche, lo que cuestan las viviendas. Claro, es un problema muy serio. Entonces, ¿qué logramos con el Ministerio de Economía?
bueno, que nos traspasen unidades que no son unidades personales, son unidades funcionales. Es decir, la utilizan los miembros de las fuerzas de seguridad que van por destino a los lugares donde nos otorgan estas viviendas. Bien, ahí hablando, bueno, esto ella ya se había metido con este tema, incluso generó bastante polémica en un momento ver cuáles eran las viviendas que podían llegar a designarles también a las fuerzas o federales, o distintas policías también, y bueno, se sube a ese tema Patricia Bullrich de vuelta. Y después habló también de Machado, como decíamos antes, se metió en este tema y dijo lo siguiente en el audio 15 sobre Alejandra Vidal y los aportes de campaña que recibió. La conozco a Alejandra Vidal y eso de que tiene una relación con Fred Machado es un invento, y además es otro invento que haya puesto plata en mi campaña, es un invento. Puede mirar usted, y lo tiene, el reporte de todas las personas que aportaran a mi campaña y va a ver que no aportó. Igual, si hubiera aportado, es una empresaria, como tantos empresarios de nuestro país, que los sindicatos depredadores de Atilra, el sindicato depredador de Atilra, la quiso destruir. Así que nosotros siempre estamos con los que dan trabajo, no con los que destruyen trabajo. Un gremio queriendo destruir el laburo para terminar, su propia existencia será, ¿no? Digo, gremios que se tiran tiros en los pies, qué sé yo. Bueno, lo que pasó con esto y también con el tema de Bullrich y el intento de despegue de José Luis Espert, de su figura, de Machado, es que Bullrich en un momento habla de dos informes, ¿no? Dos informes que incluso nosotros ya lo hemos contado, una parte de eso hace algunas semanas, que ya estaban en manos de la justicia y también en manos del Estado Nacional, ¿no? Uno de esos informes, el más definitorio, si se quiere, hecho en el 2021 por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, cuando el actual diputado nacional de Unión por la Patria, Glinsky, era el titular de la PSA, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y que aparte ese informe es del que se sirvió la justicia de Río Negro para, entre otras cosas, primero detenerlo a Fred Machado y después darle la prisión domiciliaria. Bullrich ayer hace mención de estos informes, pero en un momento, para despegarse del tema, patea la pelota y dice, bueno, pero si ustedes tenían estos informes y este informe en el 2021, ¿por qué no hicieron algo ustedes cuando eran gestión? Hablando de la gestión del Frente de Todos. Claro, ahí el tema es que se hizo. Termina detenido Fred Machado y después la causa continúa su curso normal. Y ahí lo que termina pasando es que, claro, todo esto Bullrich lo hace para echar la responsabilidad a otra fuerza política y al pasado. Siguen hablando de la herencia, siguen viajando en el tiempo. No se enteraron que después de ganar el domingo, ahora todas las facturas ya les empiezan a llegar a su nombre. Pero claro, todo esto Bullrich, ¿para qué lo hace? Para gambetear la situación de que el tema y la pregunta es cómo ella, siendo desde el 10 de diciembre de 2023 la titular del área de seguridad, no hizo nada e incluso avanzaron e incluso autorizaron que alguien que tenía vínculos con esta persona detenida sea la cabeza de lista para representar a la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Bueno, sobre todo esto hay un tuit, ahora que después vamos a repasar, de José Glinsky, muy interesante, donde argumenta y explica un poco todo esto. Después se habla también de un chofer, resulta que ese chofer es la hija de alguien que fue jefe de campaña de José Luis Espert. Bueno, todo bastante enchastrado, como ya sabemos. Pero nos vamos a Brasil ahora, porque está en línea Eleonora Grossman, que es periodista,
Gosman, que es periodista, que vive en Brasil y cubre toda la información de allí hace mucho tiempo y nos va a contar un poco qué fue lo que pasó ayer en Río de Janeiro. Eleonora, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y Gustavo Cirelli te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Buenos días, Leonora. Buen día, Eleonora, gracias por el tiempo. No, Eleonora, por favor, sí. ¿se esperaba lo que pasó ayer? ¿Hubo alguna advertencia de esto que terminó pasando ayer? De ninguna manera. Esta fue una operación que desarrolló el Estado provincial de Río de Janeiro con su gobernador Claudio Castro, que además es del mismo partido que Bolsonaro. Fueron 12 horas en que la ciudad estuvo bajo bloqueos, que obligó a la gente sin ómnibus, sin transporte, que obligó a la gente a caminar para volverse a sus casas en medio de la disputa, yo diría, de la pelea, de esa especie de guerrilla entre los narcotraficantes y los 2.500 policías de la provincia, ¿no? Del estado, que mandó el gobernador. Esto terminó con la detención de algo más de 70 narcotraficantes, que muchos de ellos irán a prisiones del Estado federal, ¿no? La otra cosa que quería decir, que Lula estaba en viaje en ese momento, en vuelo, que lo trajo de Asia, donde participó de varias conferencias, etcétera, y se encontró con Donald Trump, y justamente volvió de Malasia, ¿no? Y una gira que hizo él también por Asia. Esto hoy, después de dejar 64 muertos, lo que es muchísimo, nunca se vivió no hay un histórico de semejante cantidad de muertos, lo que desató una gran crítica a la operación por parte de los especialistas, ¿no? Una operación, digamos, a la que por poco no califican de aventurera, por los resultados y por las características que ésta tomó, ¿no? Incluso, Leonora, el propio gobernador ayer difunde un video y da a entender en un momento que todo encendió más de lo que esperaban. Algo de eso pasó, ¿no?, con el gobierno local. ¿En qué sentido? No entiendo. En que se le fue de las manos la situación, digo. En que todo esto se encendió más. No se le fue de la mano. Esto estaba preparado con anterioridad, por favor, no, esto no se le fue de la mano. Él dice eso, pero una cosa es lo que dice y otra cosa es la realidad. Claro, por eso te preguntaba, pero algo de eso quiso decir, ¿no? En un momento como para argumentarlo, justificarlo. Sí, claro. Como para justificar una operación que realmente fue muy criticada. Ustedes imaginen lo que son 64 muertos en una ciudad capital, ¿no? No hay nada que lo justifique, nada, y menos una operación de este tipo, que se hacen dos favelas muy grandes, una que es la del Alemán y la otra que es la de Peña. Son realmente dos favelas importantísimas. Yo estuve allí más de una vez en la del Alemán y también estuve en Peña, ¿no? Entonces, yo no sé, pero para mí esto que ocurrió no fue por azar, obviamente no fue por azar, esto estuvo preparado, pero lo que no contemplaron, bueno, es una manera de decir, yo creo que sí lo habían contemplado, es que el Comando Vermelho, o sea, Comando Rojo, esta facción que fue atacada en el Alemán, donde controla esa favela, es una ciudad en realidad ya, no es una ciudad dentro de otra, no una favela. Bueno, este Comando Rojo usó las armas más sofisticadas usó armas muy sofisticadas. Por ejemplo, los drones lanzagranadas, claro. No es un detalle eso. Son drones con capacidad para llevar medio kilo de ¿cómo se llama?, de explosivos, sí. ¿No? Y bueno, cuando se lanzan
No se sabe. Hasta ahora esas herramientas... Y producen verdaderos desastres. Ya se vio en las guerras que hay ahora eso, ¿no? Sí. Eleonora, buenos días. Gustavo Cirelli la saluda. Hola, ¿cómo te va, Gustavo? Bien. Sí. Dos cosas pensaba. Una, de si se puede sacar este operativo tan desmesurado, digo, lo que se vio, de la disputa que hay interna en Brasil entre bolsonarismo con Lula, por estas críticas que se hizo del gobierno estadual, digamos, de Río a las fuerzas federales o al gobierno de Lula, que después fue negado por el gobierno de Lula o por las fuerzas federales policiales, digo, que habían pedido, y militares incluso, que habían pedido refuerzos. ¿Cómo se puede entender en términos de política interna de Brasil? Bueno, primero, no pidieron refuerzo, eso no es verdad. Claro, eso fue negado por el gobierno. Hubo muchas mentiras de parte del gobernador, ¿no? El gobernador, cuando se dio cuenta de cómo venía la mano y todo lo que había desatado, lo primero que hizo fue criticar al gobierno federal diciendo que el gobierno federal no le había dado ayuda, lo cual no es verdad, porque él se reunió con el ministro de Justicia, digamos, bajo cuya área está la Policía Federal brasileña. Se reunió con este ministro, pero el ministro le ofreció lo que necesitaran, pero lo que no pudo ofrecerle es armamento de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque para usar armamento de las Fuerzas Armadas, los operadores tienen que ser de las Fuerzas Armadas. Claro. Y eso exige una operación especial que sería casi como un estado de sitio en Río de Janeiro, ¿sí? Para que sea autorizado. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, bueno, eso no lo pudo concretar, y además Lula no estaba en Brasil cuando esto pasó. Claro. Lula estaba justamente volviendo de Asia, donde se encontró con Trump, donde se encontró con otros presidentes, participó de una asamblea gigantesca de los países del sudeste asiático, etcétera. Bueno, entonces no es casual esto. Además, ¿cuál es el argumento? ¿Cómo describieron el operativo? Y el operativo fue descrito como una acción contra el narcoterrorismo. Sí. ¿Le suena a algo el narcoterrorismo? Sí, y sobre todo el terrorismo, que es lo que están queriendo instalar otra vez en la región, como en la década del 70, cuando tuvimos Plan Cóndor, Eleonora, y lo que vos estabas contando recién de llevar el ejército, o el pedido de llevar el ejército a Río de Janeiro, tiene que ver con lo mismo que vimos acá en la última dictadura cívico-militar en Argentina, con el ejército cumpliendo roles de seguridad interna y haciendo desastres, y no defendiéndonos de las fronteras para afuera. Digo, es lo mismo, es militarizar las ciudades para eso, y buscando cuál es el enemigo, ¿no? El terrorista. No me parece casual tampoco, Eleonora, que hayan elegido para arrancar con esto a el Grupo Vermelho, porque ayer me sorprendió bastante que se difundiera y se haga tanto hincapié en el origen del grupo. El origen del grupo, que viene de 1969, en la cárcel de Isla Grande, ¿no? Ahí sí, frente a las costas de Río de Janeiro, y que tiene un origen también con algún vínculo al sector de la izquierda de esos tiempos, ¿no? Durante dictadura en Brasil también. No me parece casual eso. Mira, no, tampoco es casual. Además, no es hoy, como mafia del narcotráfico, el Comando Vermelho hoy no tiene una fuerza decisiva. La fuerza decisiva, los que pesan realmente en todos los sentidos de la palabra, son los del primer comando de la capital, que empezaron en San Pablo y ahora están en toda América Latina, ¿no? O sea, ese es el grupo que realmente tendrían que desarticular, pero no es en Río solamente. O sea, acá hubo una acción contra el Comando Vermelho en favelas donde realmente hay un histórico de luchas entre las propias mafias, y además con la policía. Como yo les dije, estuve en ese lugar, en los dos lugares, más de una vez inclusive, ¿no? Pero en concreto acá lo que se ve es muy criticado por los especialistas, porque dicen que acá no hubo una planificación al detalle. Por más que dice el gobierno que estuvo un año, digamos, planificando la acción,
los especialistas, incluido, por ejemplo, un ex secretario de Seguridad de Río, y también incluido un coronel del ejército que se ocupa de temas de seguridad, dicen que esto no estuvo planificado prácticamente, que fue medio como al voleo. Entonces, bueno, resultó en lo que resultó. Esto, a mí hay algo que me dejó muy, muy fría, y se los quiero decir. Sí. Es que el gobernador, entre otras cosas, dijo, bueno, lamentamos que haya habido muertos civiles en todo esto, o sea, muertos que no tenían nada que ver con ni uno ni con otro. El daño colateral. Sí, El daño colateral, una barbaridad. Exactamente, el daño colateral. Leonora, Muy terrible esa declaración, lo lamentan, pero... Sí, claro. La espectacularidad de todo. Hay de todo esto, hay denuncias, muchísimas denuncias previas sobre el tratamiento que sufre la población que vive en las favelas por parte de las fuerzas represivas, las fuerzas de seguridad, digamos, organismos internacionales, ¿no? Denuncian, o el propio Brasil, el tratamiento que sufren las poblaciones más populares, digamos, de Río o de otros lugares de Brasil. Sí, por supuesto. Inclusive esta operación fue denunciada por la Organización Internacional de Derechos Humanos, ¿no? Human Rights. Entonces, esto es un dato sustantivo, eso fue denunciado ayer. ¿Por qué? Sí. Porque efectivamente es una población de trabajadores. ¿Cuántas personas viven en estas favelas? Perdóname, Leonora. ¿Cuántas personas viven? Como para tener una dimensión desde acá, desde Buenos Aires. Más o menos unas 280.000 en esa favela. No es una pequeña ciudad dentro de otra, claro, ¿no? Claro. Sí, es un municipio entero del conurbano bonaerense, tal cual. Exacto. Entonces, bueno, el tema, viste, es que, bueno, esto, ¿no? Que es una población, es la población que trabaja, pero lo que les quiero decir que es cierto que el narcotráfico gobierna ahí. ¿Por qué quiero decir que gobierna? Es un gobierno, digamos, en paralelo, ¿no? Porque como el Estado no está presente, ni el Estado provincial ni ningún otro en este momento está presente, entonces, ¿qué ocurre? Ellos dan todos los servicios, salud, educación, asistencia médica de emergencias, gas, por ejemplo, ellos son los que reparten los botellones de gas, el TV, teléfonos, etcétera, etcétera. No es un detalle esto, ¿no? Bueno, es muy, la verdad, muy preocupante, muy alarmante, y hay que analizarlo fríamente desde la Argentina también, ¿no? Cuando el corrimiento del Estado se viene denunciando, ¿qué sucede? ¿Quién se ocupa de todas esas cosas? ¿Qué sucede? Claro. Eleonora, te agradecemos mucho este contacto y estos minutos con nosotros aquí en la Radio de las Madres. Te vamos a volver a llamar. Tengo la sensación, lamentablemente, que este tema no va a terminar. Y que también... Me gustaría hacerle una pregunta más por algo que dijo Leonora. Vos encuadrás lo que pasó en Río también en una ofensiva con esto contra el narcoterrorismo a nivel regional que surge desde Washington, ¿no? Lo que está sucediendo con los lanchones supuestos. Sí. No quiero decir que sean ellos los que lo hayan, que esto se haya promovido desde Washington. No, entiendo. Pero sí lo que quiero decir es que es calcado. Sí. Es calcado. Narcoterrorismo, acá jamás existió esa expresión narcoterrorismo. Sí, para mí es la actualización del discurso que mencionábamos antes de las últimas dictaduras y del Plan Cóndor. Es la actualización de ese discurso, ahora tomando al narcoterrorismo como foco. Muy buena tu reflexión. Espero que no sea igual. Ojalá. Porque realmente aquello fue terrorífico, me tocó vivirlo como argentina, obviamente. Y sinceramente espero que esto no vuelva a ocurrir. Va a depender mucho de que los pueblos reaccionen frente a semejantes barbaridades, ¿no? Ojalá, Leonora, ojalá. Te mandamos un abrazo grande, gracias por este tiempo. Muchísimas gracias, un lujo. También Leonora. Para ustedes, un gran abrazo. Gracias. Abrazo grande. Leonora Gosman, muy muy interesante. La vamos a llamar de vuelta, mucho para hablar y mucho también para mirar y poder viajar un poco en el tiempo para adelante y para atrás con el país vecino. Me gustaría viajar el tiempo para adelante con el país vecino, con eso de que tiene, viste, un empresariado nacional, ¿no? Una industria que a veces no se toca, algunas instituciones que le funcionan, pero bueno, igual todos tenemos nuestras complicaciones en esta parte del mundo. Es muy interesante, digo, más allá del recorrido histórico del Comando Vermelho que vos describías, el surgimiento en la cárcel como una organización de defensa de los derechos de los presos. Si algún día tienen la posibilidad, vayan a Isla Grande, Isla Granchi, ahí está la cárcel. Y ahí está la cárcel
cárcel y quedó como museo. Digo, ese comando original, por lo de los reclamos y el lugar que se fue modificando, obviamente es una gran organización delictiva, pero no es hoy. Digo, no es hoy la organización hegemónica, como dijo, o la preponderante. Golpean sobre el comando Belmerio, dan un escenario de guerra de espectacularidad en este contexto, donde sabemos qué ocurre con Bolsonaro, sabemos cuáles son las dinámicas que impone Washington para la región, sabemos el acuerdo o el diálogo Lula-Trump justamente horas antes. Digo, y esta descripción que para mí es muy valiosa en términos como para subrayar y tener en cuenta todos los días, que nosotros lo venimos diciendo, siempre lo digo, la Iglesia Católica, Cristina Kirchner y muchos más, cuando se corre el Estado, aparece el Estado narco. Bueno, ¿Qué pasa? Lo que vimos estos días, lo que se ve, pues tampoco es que es una guerra entre malos, si se quiere, lo que ocurrió ayer, no es que uno dice, bueno, Comando Vermelho es la lucha por la justicia social, no, hay un control de una banda criminal. Lo que pasa es que del otro lado no son menos criminales. No. Al contrario, 60 muertos, 64 muertos, 60, y hay una palabra que está apareciendo que tiene que ver con por algo habrá sido, digamos, algo habrán hecho, que es el sospechoso. Digo, las lanchas que bombardea Bush, en el Caribe. Bush, la tengo con Bush. Sí. No sé por qué, Trump, ponen sospechosos de ser narcoterrorista. Ayer, los 60 muertos, daños colaterales civiles y demás, dentro de ese paquete, lamentablemente sospechosos de narco. Sospechosos de ser narcoterrorista. Sí. Y si no eran inocentes. Y todavía no tenemos el dato, y seguramente lo conozcamos en las próximas horas, del drama, porque ahora queremos ver de esos supuestos 60, ¿no? Aparte número redondo raro, asesinados y muertos ahí en esa locura en las favelas de Río. Queremos ver cuántos eran civiles que estaban yendo a trabajar o pibes que estaban moviendo de la escuela. Bueno, todo eso para estar atentos a cómo va a avanzar ese dato. Vamos a hacer una breve tanda y tenemos mucha más información en esta mañana de un buen comienzo. Mucho para pensar sobre lo que está pasando en el país, pero también en la región. Son los tiempos que nos tocan. Tengo la sensación de que estamos viviendo días y momentos sobre los cuales estaremos hablando y escribiendo cosas los próximos 30, 40 años. Somos Radio AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Felicitas Bonavita está en AM530. Jorge Capitanich, que es candidato a senador, nos recibe, me imagino que está allí en Chaco. Claramente las expectativas son de que volvamos desde el peronismo a gobernar la República Argentina, a revitalizar la producción, el trabajo, el desarrollo de base industrial y una nueva inserción internacional en el mundo. En realidad acá hay una clara bifurcación entre la confrontación de grupos opuestos, los que privilegian el desarrollo productivo y la generación de empleo y trabajo de buena calidad, y los que están apuntalando esta timba financiera a un modelo perverso que lo único que hace es destruir los cimientos hasta del capitalismo mismo, te diría. A las 12, Bonavita 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura.
Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Ciclo El Oído Mutante. Charlas del rock argentino. En noviembre, 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Exponen Norberto Cambiaso, Víctor Pintos y Alfredo Rosso al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. Actividad arancelada, cupos limitados, no te quedes sin tu lugar. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Los desafía, tras el sueño hasta el mundo que nadie quería. Villas misterias, trapos, hijos de la misma agonía. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados la vida real les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Inundados, Freestyle, favela la mare, la esperanza no está en el mar, ni en las antenas de TV, el arte de vivir con fe, y sin saber con fe que, el arte de vivir con fe, y sin saber con fe que. Cada día, la luz del amanecer los desafía. Tras el sueño hasta el mundo que nadie quería. Villas miserias, trapos, hijos de la misma agonía. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados la vida real les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Inundados están, favela la mare, la esperanza no está en el mar, ni en las antenas de TV, el arte de vivir con fe, y sin saber con fe que, el arte de vivir con fe, y sin saber con fe que.
con fe y sin saber con fe en qué. El arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué. Inundados freestyle, favela la marea, esperanza no está en el mar y en las enteras de TV. El arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué. El arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué. 15 minutos para las 8 de la mañana, estamos acá haciendo este buen comienzo como todos los días desde las 7 y atentos porque sube, mira, apenitas la temperatura, pero unas décimas, 10 grados 4 y la máxima para hoy va a estar rondando los 17, 18 grados, así que atentos porque entre nubes, frío, viento, así estará todo el resto del día. Mañana también vamos a estar con esa sintonía, con ahí llegó Caballero, con todo, ese clima, todo emponchado, sí, reunido con su producción, cargado de información. Tremendo, cargado de información. Venía por lo que dijo, lo que comentó, digo, sí, parece que maneja mucha información. ¿Pero querés adelantar algo de lo que va a estar hablando? No. Nada. ¿Algo que sepas? Bueno, hay que escucharlo entonces. Atentos a escucharlo a Roberto Caballero. Sobre todo tengo la sensación que la editorial me parece que es un día para escuchar después de cómo se está dando el debate en el campo nacional y popular las últimas horas, los últimos días. Voy a decir algo porque lo sigo hace unos años a Caballero. Ajá, sí. ¿De Cemento? Voy a decir algo de Roberto Caballero. Es el único que enfáticamente está marcando este ataque contra el balcón de San José 1111. En este momento donde todos están preocupados por el balcón, desde acá de este micrófono se ha dicho, muchachos, déjense de joder. Miren para otros lados. Gustavo, antes sobre esto, al comienzo del programa decía y hablaba de la CGT, del rol de la CGT. Bueno, mañana les voy a contar alguna... De la conducción de la saliente de la CGT. A la CGT le tengo mucho respeto, no le tengo respeto a otra gente. Ahí quería ir. La conducción saliente de la CGT, porque la semana que viene, y claro, con tanta información y con tanto revuelo, a veces pasa desapercibido, la semana que viene, 5 de noviembre, hay congreso de la CGT y se van a resolver las nuevas autoridades. Mañana les voy a contar algunos detalles más, pero hay información que está picando bastante en punta, que es muy probablemente quede un triunvirato nuevamente, porque hay falta de acuerdo para que sea solamente una persona, él o la representante de la CGT, y lo otro es que la rama femenina de la CGT está tensionando muy fuerte y dando el debate interno muy fuerte para que por lo menos uno de los lugares del triunvirato, de ser así, quede en manos de una mujer. Y también la renovación generacional. Se está empezando a hablar de dirigentes para ocupar el lugar en ese triunvirato que van entre los 40 y los 50 y pico de años, que también es un dato que no es menor, porque entre otras cosas, dentro de lo que hay que debatir en el campo nacional y popular, en las representaciones político-gremiales, es también qué pasa con el laburo. Si vos vas a campaña y no le hablas a los 5 millones de monotributistas que hay en la República Argentina, vas a tener un problema. Y esto ya para empezar a pensarlo para adelante, porque como se viene elaborando un programa en el PJ Nacional, hay que empezar a hablar a cosas que realmente la gente sienta que le estás hablando y empatiza con su vida. Y esto es así, sin caer en los discursos gorilones que venimos escuchando por estos días, hay que empezar a poder hablarle al que realmente sale a changuear, al que es monotributista, al que por ahí el debate, si lo querés enganchar y poner de tu lado, hablándole de una indemnización que nunca cobró ni nunca va a cobrar, o hablándole de un bono o mira, ni me sale la palabra, de un aguinaldo que nunca cobró porque nunca laburó en blanco, va a haber un problema porque no se le está hablando a la gente que labura hace 18, 15, 20 años y nunca tuvo un sueldo en blanco y siempre fue monotributista. Entonces hay que empezar a poder interpelar. Bueno, en la CGT ayer me contaban que algo de eso se está planteando. Pero ahora vamos a saludar a Marina Acosta, de Analogías, para ver también qué dejaron y analizar con ella qué dejaron los resultados y sobre todo hacia dónde pueden ir los resultados finales de esta última elección. ¿Cómo estás, Marina? Acá Nicolás Márcico, Gustavo Sileli, te saludamos.
Hola, Nicolás, Gustavo, ¿cómo están? Buen día. Hola, Marina. Bien, gracias por el tiempo. Marina, bueno, ¿qué ves a medida de que comienza el escrutinio definitivo, tanto de la elección bonaerense como de la elección a nivel nacional? Bueno, yo diría una fuerza que nos viene acostumbrando a las sorpresas, ¿no? Desde 2021, cuando logran romper la histórica polarización que había caracterizado al sistema electoral argentino y logran ese famoso 17% que les permitió la representación en el Congreso, pasando por la elección de 2023 claramente, cuando Milei logra llegar al balotaje y luego convertirse en presidente, hasta esta elección que efectivamente fue sorpresiva por varias cuestiones, ¿no? Yo diría, incluso con una economía golpeada que no arranca, con protestas sociales por el brutal programa de ajuste, con demandas ciudadanas por la corrupción, el desempleo, la caída de los salarios, por esas críticas constantes al presidente por el desprecio a las instituciones de la democracia, ¿no? En esto de vetar permanentemente las leyes que sanciona el Congreso. Bueno, ¿no? Con ese conjunto de atributos negativos y otros más que podríamos seguir enumerando, ¿no? El gobierno logra aún así convertirse en primera mayoría, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Y a partir de ahí, Nicolás, sí, mucho se estuvo diciendo, hay que seguir analizando eso, ¿no? Seguir entendiendo qué fue lo que pasó y a partir de ahí analizar, ¿no? Un conjunto de factores que concurrieron, ¿no? Para explicar por qué el gobierno con tantas capas de negatividad logra, ¿no? Este resultado. Exactamente. ¿Crees, Marina, que hay un sector de la sociedad, de la política, de los comunicadores, ¿no? Dentro de los que vengo pensando en las últimas horas, si no soy parte, que estamos analizando el resultado o la actualidad de la sociedad o lo que pueden estar o lo que les puede estar pasando a alguien que hoy le está pasando mal económicamente, pero a pesar de eso es votante de Milei, con resortes más nuestros que de lo que realmente esa persona puede llegar a pensar? Bueno, sí, sí, la verdad es que me parece que hay algunas, a ver, cuando yo hablo de los muchos factores que concurrieron en esa explicación o que concurren en esta explicación, tenés ahí algunos que son, yo creo, casi todos de carácter pragmático, ¿no? Y que tienen que ver con, por ejemplo, esto, ¿no? Enfrentada ante un escenario de caos, si el gobierno perdía la elección, la sociedad eligió el statu quo, ¿no? Mantener una situación, o mantener la situación o cierta situación de estabilidad ante el riesgo de una debacle, ¿no? Algo así como, prefiero esa estabilidad precaria antes que una inestabilidad que puede adquirir dimensiones desconocidas. Y a partir de ahí, el otro, de esto también se estuvo hablando y me parece que por ahí también va el análisis, o sobre dos temas va el análisis. Por un lado, cómo operó ahí el factor miedo, ¿no? Thomas Hobbes, el filósofo político, dice, el miedo es la más política de las pasiones, ¿no? Y ese miedo operó de manera muy fuerte en esta elección. Básicamente porque los argentinos sabemos de crisis, porque las crisis para los argentinos representan eventos muy traumáticos y la ciudadanía argentina viene en el último tiempo de shock en shock, ¿no? Entonces ahí operó muy fuerte el miedo. El apoyo de Estados Unidos, por supuesto, digo, ya también se ha hablado mucho de esto, y también diría como un factor que no hay que soslayar y que en buena parte funciona como escenario explicativo de lo que ocurrió, es la presencia del factor antiperonismo, ¿no? Hay que decir que lo que ordena la política desde 2015 es un antiperonismo acérrimo, y ese clivaje peronismo-antiperonismo operó muy fuerte, y Milei tuvo el mérito, a partir de una estrategia de polarización, de cohesionar el voto antiperonista. Marina, escuchándote atentamente, pensaba, cuando decís el respaldo, el salvataje, la presencia de Trump en la política doméstica argentina, eso también habla del miedo de la sociedad, ¿no? La frase de Trump en los últimos días cuando dice, si pierden me voy, ¿no? Sacamos todo, me parece que eso fue tan impactante como el anuncio, o más impactante el anuncio del salvataje. Sí, porque también brindó esto, ¿no? Las situaciones de incertidumbre que provocan miedo, y el miedo, digamos, va buscando
la seguridad, ¿no? Y de alguna forma la narrativa, ¿no? de estadounidense, de Trump, funcionó para darle seguridad. Eso le dio mucho aire al gobierno y se trató de un vector importante que permitió ordenar al campo oficialista. En una elección, en una sociedad donde nos fue a votar más del 30% de las personas habilitadas, ¿no? También, en un momento bastante complejo, digo, porque si se quiere un análisis que es complejo de hacer o difícil de hacer, que el 60% no votó eso, sí, de hecho, o no participó de esa elección, es el de esa porcentaje opción. más bajo de la vuelta de la democracia, me parece, digo, ¿no? También para tomar noción de lo que nos está pasando. Me parece que de todo lo que dejó la elección, lo más difícil de analizar, por lo menos para nosotros, para los analistas, para las consultoras, es precisamente esa participación. Quienes no fueron a participar y no caer, ¿no? en la explicación más fácil, que sería que el nivel de participación es funcional al estado de cosas, ¿no? Sí, ni en esa ni en que todo es culpa de Cristina Fernández de Kirchner o en que todo es culpa del riesgo Cuca o del kirchnerismo, porque la realidad es que el dólar le subió ahora casi al mismo número que como estaba antes de las elecciones, o sea que evidentemente ya el riesgo Cuca empezó a afectar de vuelta, pero para dentro de 2 años, ¿no? Es un argumento rarísimo. Y te quería preguntar también, digo, analizaste digo, el triunfo, digo, la performance del oficialismo. ¿Y cómo ves a la oposición, tanto al PJ como a Provincias Unidas, cómo salen de esta elección del domingo? Bueno, muy afectados, ¿no? El peronismo más, porque en todas las encuestas que nosotros hacemos, cuando preguntamos por los actores de la oposición, el peronismo siempre aparece como primera de referencia. Es decir, ante la pregunta de quién cree usted que es el actor opositor a este gobierno, el peronismo aparece en primer lugar. Pero la segunda respuesta, ¿saben cuál es? El no sabe. Es decir, para buena parte de la ciudadanía no hay referencias en la oposición, ¿no? Y eso es un llamado de atención a la oposición, ¿no? Es decir, la oposición que no ha terminado de reconfigurarse desde... ¿no? Desde ese cisne negro que fue la elección de 2021, insisto, con el apoyo que logra la extrema derecha. Para el peronismo nos sigue mostrando, ¿no? que la crisis de representación no termina de resolverse, que al contrario se agrava en cada elección desde 2021, y de alguna forma también decir lo que decía Nicolás al inicio, ¿no? El peronismo no ha logrado en esta elección, y no lo viene haciendo, sintonizar con la realidad, ¿no es cierto? El problema que tiene el peronismo no solo es que no ha podido presentar un programa, ¿no? Que tiene que hacerlo, ¿no? Todavía tiene que definir qué va a hacer con los derechos civiles, con la deuda externa, con la productividad de la economía, pero fundamentalmente tiene que lograr sintonizar con esa sociedad que de alguna forma ha quedado huérfana, ¿no? Una parte de la sociedad ha quedado huérfana de esa representación que el peronismo antes le daba. Marina, te agradecemos mucho este contacto con la Radio de las Madres y con nosotros. Te mandamos un abrazo grande y la seguimos, ¿sí? Te vamos a consultar de vuelta porque me parece que hay mucho para seguir pensando y bueno, esto recién empieza, estamos a mitad de esta gestión libertaria. Abrazo grande. Claro que sí, gracias, buen día. Que tengas buen día. Ahí está Marina Acosta. Ayer leí algo que me interpeló y que va un poco en línea con esto que recién decía Marina, que es algo en el orden de que la emocionalidad de lo que funcionó el domingo tuvo que ver con ante lo malo de volver a algo que ya conocemos, la posibilidad de lo malo para adelante, ¿no? No importa, malo o bueno, pero para adelante, ante la certeza de algo malo para atrás, ¿no? Algo de eso, ayer vi que estaba jugando. Entiendo, acá veo la cara de Gus, y entiendo que a veces nos es como un sacudón en la cabeza para algunos que tenemos como algunas ideas o convicciones como muy, muy claras, ¿no? Sabemos qué país queremos, sabemos cuáles son las formas de conseguirlo, ya lo vimos, pero me parece que plantearse todo esto está bueno también para poder entender qué debates y qué cosas vienen para adelante y por ahí no repetirnos a nosotros mismos cosas que nos confirman lo que ya pensamos, sino decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó el domingo? ¿No? Y con esas incertidumbres y preguntas andamos, Gus. Así es.
Che, dos cositas Sí. antes de irnos. Obviamente repasar y puntualizar los fallos de la Corte, que ayer estuvieron muy activos. Absolvieron a Caputo, al Toto Caputo, a Sturzenegger, a Macri, a Milei. No dejaron a nadie por absolver. Condenaron a Guillermo Moreno. Del macrismo, ¿no? Claro. Confirmaron condenas, confirmaron absoluciones. Muy activos postelectoral. Parecería casi que para reconfigurar un escenario político a necesidad de lo que dejó el domingo electoral, ¿no? Sí, una toma de posición muy fuerte de la Cámpora en un comunicado contra la Corte Suprema, lo estuve leyendo anoche. Y lo otro es la anunciada reunión con gobernadores, dialoguistas, ahora después. Iba a mencionar ese título, antes de despedirnos. Mañana. 15 y 17. Exactamente. Para mañana hay que ver quién va efectivamente, quién pone la agenda para eso. Lo único que sí les quiero adelantar es una reunión que junta 17 gobernadores para hablar de una nueva lógica discursiva, de acuerdo y demás. Es humo, como el humo de la economía, que el dólar ya está casi igual que el viernes antes de las elecciones. Y el riesgo país remontando. Así que, bueno, así estamos, en épocas de humo, show. Sí, y de anuncios de reformas laborales, de dar preocupado por el balcón de San José Once, más que por el proyecto de Romina Díez, la diputada libertaria que lleva adelante esta iniciativa, que es la cara visible de la iniciativa. Pero bueno, tiempos raros. El miedo a la más política de las pasiones, dijo Marina Costa, citando a Haupt. Es una gran síntesis, una caterva de mafiosos corruptos y mulos del poder económico. Así arranca el comunicado de la Cámpora que mencionaba Gustavo, lo pueden buscar en redes sociales. Quédense que ya llega Roberto Caballero con todo el equipazo de Caballero de Día, viene con un poncho. Este poncho no es rojo, este poncho es marrón, y es de los que es más parecido a los que venían de Sierra Maestra, que de los que van a la Plaza de Mayo a tocar la guitarra, pero se van a juntar con el presidente mañana. Nos reencontramos mañana a las 7. Chau. AM530 tiene memoria. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones, no haya una alternativa organizada en el país, no haya liderazgos que puedan conducir un proceso